Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo me hago a mí misma el esmaltado semipermanente. En la mano derecha ya lo tengo hecho y empecé a grabar cuando me empecé a hacer la mano izquierda. Lo primero que voy a hacer es sanitizar mis manos y las herramientas que voy a usar. En este caso no le filmé la parte donde me arreglo las cutículas, etc. porque ya se los había hecho en otro video, que si no lo vieron se los dejo acá arriba para que lo vean. Es un video donde hago el preparado paso a paso. En este caso obvié esa parte para que no sea tan largo el video. Acá solamente lo que estoy haciendo es emparejar un poquito la forma de mis uñas, que las tengo súper cortitas. Estoy tratando de darle una forma redondeada, pero bueno, en algunas como la del dedo meñique me va a ser imposible porque casi que no tengo ni uña. Es más, se me complica muchísimo para esmaltarla. Pero bueno, igualmente decidí hacerles el video para mostrarles cómo hago yo el esmaltado semipermanente, cómo preparo la uña, los pasos que hay que seguir y si te puedo ayudar un poquito con mis tips para esmaltar correctamente. Una vez que la uña ya está preparada en cuanto a limas, es decir, ya está pulida, opaca, etc., vamos a limpiar el excedente de polvillo que nos puede haber quedado, que no se haya retirado con el bledo, con una gasita con alcohol. Una vez que se vuelven a secar las uñas, el alcohol se evapora rapidísimo, así que una vez que se vuelven a secar las uñas, voy a poner una capa de primer. Un consejo que te puedo dar es que siempre los dedos los pongas mirando hacia abajo cuando vayas a aplicar primer, ya que quizás cuando hicimos la limpieza de cutículas podemos haber irritado un poco la zona, o si la clienta ya tenía lastimaduras o lo que sea, el primer puede tocar la piel y arder un montón. Una vez que ponemos el primer voy a pasar a poner la base para semipermanente. En este caso puse una capa bien finita. Así todo, cuando giré el dedo, como está fresca, en el dedo pulgar se me chorreó un poco, entonces me ayudo con el empujador de cutículas para retirar el excedente que tenemos de base para que no toque la piel cuando se seque en la lámpara. Me puse 2 capas de base para que quede un poco más alta la uña, pero con una es suficiente. Y una vez que decido con qué color me voy a esmaltar, acá les hice zoom para que puedan ver a detalle cómo hago para esmaltar tratando de llegar a cutícula sin manchar la piel. Obviamente a veces se mancha la piel, de hecho van a ver cuando me haga el meñique que me mancho toda. ¿Por qué? Porque es una uña muy chiquita y lo que les puedo recomendar si tienen una clienta con una uña así, para no mancharla tanto y tener que andar corrigiendo, usen un pincel más pequeño, o sea, pongan un poco del esmalte en una plaquita de acrílico y se vayan ayudando del liner para llegar al área de cutícula. Pero con las uñas que son un poco más normales, aunque todos tenemos las uñas, los dedos y todos distintos y ninguna es perfecta, lo que hago es tratar de esmaltar despacio. Deposito un poco de esmalte en la punta de la uña y de a poco me voy acercando hasta llegar a cutícula. En realidad lo hago más despacio, pero el video está un poco acelerado para que no se haga tan largo. Entonces ahí vamos de nuevo con la uña del dedo
anular. En este caso, como la uña es un poco más, como la curva es un poco más cerrada a la altura de cutícula, muevo un poco la brocha del esmalte para ayudarme a llegar al área de cutícula, que es un poco más fina, digamos más delgada o menos ancha que la brocha. Acá van a ver cuando llego al meñique, que por capricho me lo quiero hacer igual así, pero bueno, son mis uñas. Cuando tenemos una clienta lo hacemos mejor. Entonces, ahí ven, ahí ya me manché un poquito. Entonces uso el empujador de cutícula para sacar el excedente de esmalte antes de llevar a curar la lámpara. Reviso bien, voy con el pulgar y acá trato de hacer lo mismo. Empujo el pincel de a poquito para tratar de llegar a la cutícula y a los bordes sin manchar. Hago un precurado de 30 segundos antes de meter la mano en la lámpara y luego lo meto por otros 30 segundos. Una vez que se secó, lo saco de la lámpara y vamos con la segunda mano. En este caso este color no necesita más de 2 manos, pero como yo voy a poner glitters en la uña del dedo del anillo y en el dedo pulgar, no le voy a poner segunda capa a esos 2 uñas porque simplemente les di una capa como para que tuvieran una base de color. Para que en el caso de que se salte algún glitter o lo que sea, tenga un fondo y no la uña. Acá me manché mucho más el dedo meñique, pero bueno, todo se arregla, todo tiene arreglo. Yo podría editar y borrarles estas partes donde me equivoco o donde hago algo mal, pero mi idea no es hacer un canal de uñas perfecto y que me admiren por hacer uñas perfectas. Mi idea es enseñarles que a todas nos puede pasar, que en una uña se nos corra y que no es algo para frustrarse. Es algo que lleva tiempo, que tienen que practicar, que todo es práctica. Obviamente algunas nacen con un super don y tienen una habilidad tremenda y a la primera les sale todo perfecto, pero son la minoría. La mayoría lleva tiempo, práctica, muchas uñas frustradas, muchas uñas que salen mal. Entonces, mi idea con este canal es hacerles llegar lo que yo sé, podérselos explicar, enseñar y que ustedes cada vez que terminen de ver un video se lleven un aprendizaje nuevo, es decir, una técnica nueva, un truco nuevo. Por ahí ya la técnica la conoces, por ahí vos el esmaltado semipermanente lo haces perfecto hace años pero por ahí escuchaste 2 palabras de algún detalle, de cómo lo corregí, de cómo hice esto, de cómo aplico ahora el encapsulado del glitter, que por ejemplo lo estoy haciendo con gel de construcción transparente en lugar de con semipermanente, para que se adhiera mucho más, para que no quede arenoso, para que evitar desprendimientos y que quede súper encapsulado, y además agregarle muchísimo más brillo que con un top coat. Entonces quizás algo de lo que veas en este video te sirva y ya con eso yo estoy feliz de que cumplí mi objetivo, porque mi objetivo en estos videos es enseñarles lo que yo sé. No soy máster, no soy perfecta, no tengo miles de años en la manicuría, pero tengo mucha buena onda y ganas de enseñarte lo que sé. Así que si te están gustando los videos te invito a que te suscribas para poder seguir viendo. Así que si mis videos te sirven, estás aprendiendo algo o simplemente te gusta ver videos de uñas, te invito a que te suscribas, que le des manito arriba al video y que no te pierdas los videos que voy a seguir subiendo. Para el encapsulado de glitters lo que hice fue, en lugar de ponerle una segunda mano de color, directamente cuando ya estaba curada la primera, con un pincel para gel, agarré un poquito de gel de construcción transparente y lo apliqué como si estuviera esmaltando, es decir, una capa fina. Sobre esa capa, sin curar, estoy espolvoreando los glitters que decidí usar para este diseño y así como está espolvoreado,
Bueno, con el empujador de cutícula me voy a ayudar para correr por ahí algún glitter que quedó sobre la piel. Y así como está lo voy a llevar a la lámpara. Una vez que sale de la lámpara y ya está bien adherido, recién ahí voy a pasarle el cepillito para quitar lo que no se quedó adherido y que por ahí está molestando. Una vez que esté bien limpia, ahí sí voy a darle otra capa con el gel de construcción para terminar de encapsular los glitters, y a las uñas que están con el color lila las voy a pasar a mate. Una vez que termino de esmaltar, lo llevo a la lámpara, lo curo por 30 segundos. Si tu lámpara cura en 1 minuto, recordá que tenés que ponerla por 1 minuto. Yo hablo de los minutos y tiempos de mi lámpara, pero eso va a depender de la que vos tengas. Y una vez que salen de lámpara, voy a agarrar aceite de almendras, que es espectacular para las cutículas. Voy a poner un poquito en una gasita de manicuría y me voy a hacer un leve masaje en mis uñas para hidratar mi manito, mis uñas y que queden preciosas. Así que acá te muestro cómo quedaron mis uñas. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y no te pierdas los siguientes videos que voy a estar subiendo. ¡Chao!